Buenas tardes a todos, sean todos bienvenidos a la casa de nuestro Dios. Puestos en pie, vamos a dirigirnos a la oración, que Él sea honrado esta tarde y podamos abrir nuestro corazón a su palabra. Amén. Vamos a orar. Gracias, Señor, porque eres bueno, Señor. Gracias por tu grandeza. Gracias por permitirnos, Señor, estar nuevamente en tu casa. Ahora, Señor, que nosotros podamos regocijarnos juntos cantándote y también, Señor, escuchando tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a cantar juntos estas alabanzas, alabando al Señor fuerte y regocijándonos unos, ¿verdad? Todos juntos. Amén. Cielo, puedo ver tu majestad. Estrellas hoy proclaman tu bondad. Te veo en toda la creación y yo, tu corazón quiero conocer. Los montes y los valles puedo ir, sonido de alabanza para ti. Escucho en toda la creación y yo, tu corazón quiero conocer. Abre mis ojos, Dios, para que pueda ver la grandeza de tu nombre, tu poder. Encontré tu amor, gracia y perdón. Mi vida y salvación está en ti. Ahí está nuestro corazón. De nuestra redención, necesito solo tu amor y yo, tu corazón quiero conocer. Abre mis ojos, Dios, para que pueda ver la grandeza de tu nombre y tu poder. Encontré tu amor, gracia y perdón, pues mi vida y salvación está en ti. Solo tu amor y yo, tu corazón quiero conocer. Necesito solo tu amor y yo, tu corazón quiero conocer. Abre mis ojos, Dios, para que pueda ver la grandeza de tu nombre y tu poder. Encontré tu amor, gracia y perdón, pues mi vida y salvación está en ti. Nuestra salvación está en el Señor, amén. Él es bueno y cada vez, ¿verdad?, nos enseña de su amor, cada día, ¿verdad?, su misericordia es nueva, amén. Y a eso venimos siempre a alabarle con nuestro corazón, un corazón agradecido, amén. Y queremos ser llenos de Él esta tarde. Vamos a honrarlo cantando esta alabanza.
conmigo a mi lado. No soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado. No soy quien dices que soy. Escogido, perdonado. No soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado. No soy quien dices que soy. Escogido, perdonado. No soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado. No soy quien dices que soy. Escogido, perdonado. No soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado. No soy quien dices que soy. No soy quien dices que soy.
every breath that I am able, I will sing for the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness. Be still, there is a healer. His love is deeper than the sea. His mercy is unfailing. His arms are fortress for the weak. Let faith arise. Let faith arise. I lift my hands to believe again. You are my refuge. You are my strength. As I pour out my heart, these things I remember. You are faithful, God, forever. Be still, there is a river. Calvary's stream, a fountain
Buenas tardes a todos, una bendición, un privilegio. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor, al Rey de Reyes. Le demos gracias a Dios que el día de hoy le estamos alabando y glorificando en su santuario a través de las alabanzas, a través de la adoración, de una manera muy diferente a Ucrania. ¿Sabe usted lo que está pasando entre Rusia y Ucrania? Hay gente que está muriendo. La iglesia de Cristo en Ucrania está sufriendo. Esta semana me llegaba una lista de pastores en Ucrania con su dirección, su nombre de su iglesia, el nombre del pastor, y que tomáramos unos minutos para orar por ellos. Estemos orando porque cada vez que vemos esto, cuando escuchamos rumores de guerras, principios de dolores, que el hijo se levanta contra el padre, el momento en que Jesucristo viene por su iglesia está más cerca. Y hubo una situación que escuchábamos en las noticias, y una situación triste, que como Ucrania no pertenece a la OTAN, tenía que presentar esta guerra sola. No voy a hablar de política porque eso no es parte de mi ministerio, pero sí voy a hacer una analogía entre la iglesia y esto que está pasando. Como hijo de Dios, como siervo de Dios, yo siempre voy a ir de acuerdo al orden, de acuerdo a los mandamientos. Yo no me puedo salir de ahí. Recuerdo que tenía una plática con pastores nacidos aquí, angloamericanos, y me dice, oye, tu manera de pensar es diferente. Mi manera de pensar es bíblica. Yo tengo que pensar como al Dios que sirvo. Y Dios es un Dios de orden. Entonces el artículo 5 de la OTAN expresa que cualquier atentado contra algún país que pertenece a esa organización es un atentado contra todos. Entonces por eso dice el presidente, no nos vamos a meter. No pertenece a la OTAN. Alguien me dice, qué triste. Sí, es triste y me duele. Como siervo de Dios yo me hinqué y oré por Croacia, especialmente por la iglesia de Cristo. Pero ¿sabe usted? Esta es la analogía que quiero hacer. ¿Sabe usted que cuando Jesucristo venga, no viene por todos? Perdón, cuando Jesucristo viene en las nubes, viene por la iglesia de Cristo. Ay, qué triste, qué dolor. Es que nosotros no pensamos con el corazón y el alma. Nosotros pensamos con una mente transformada por el poder del Espíritu Santo. No os conforméis a este siglo, sino sea transformado vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios perfecta y agradable. Cuando Jesucristo venga, no viene por todos, mis hermanos. Y va a haber una tribulación. Y mucha gente se va a quedar. ¿Sabe por qué? Porque en la carta, el Evangelio de Juan dice que todos los que creyeron, los que le recibieron, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces se van sus hijos. Pero Dios es bueno y bueno en gran manera. Y el hombre somos pecadores. Pero por su gran amor que tuvo por nosotros, nos redimió juntamente a Cristo. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Entonces siempre tenemos que estar sujetos al orden que Dios manda. Someteos a los gobernantes. La iglesia está sometida a Jesucristo. Las esposas están sometidas a sus esposos. Y el varón está sometido directamente a Jesucristo. Y dura cosa es dar cosas contra el aguijón, contra la presencia de Jesucristo. Así que andemos con temor y temblor. Pero algo sí podemos hacer por Ucrania y lo vamos a hacer el día de hoy. Vamos a orar por esta nación. Y aún Rusia que detenga y que puedan llegar a una paz, a un acuerdo conforme a la voluntad de Dios. Porque muchas cosas tienen que pasar escatológicamente, o sea, en los tiempos proféticos. Hay un ejército que se va a levantar tan grande que hace cientos de años atrás se pensaba que no se podía levantar un ejército así. Se pensaba que el libro de Apocalipsis estaba hablando de una manera metafórica, con una figura retórica. Pero el día de hoy, con la humanidad que vemos que tienen ciertos países más de 1 billón de habitantes, o sea, más de 1,000 millones de habitantes, se va a levantar un ejército así, decía un escatólogo. Se puede levantar un ejército así, que un día va a ir contra la nación santa de Israel, pero a Israel no la va a defender la OTAN. A Israel la va a defender el Rey de Reyes. Y sea agradecido con Dios, porque antes de que eso suceda, Jesucristo viene por su iglesia.
Pero ahora póngase de pie y clamemos por Ucrania y especialmente por la iglesia de Cristo que está en Ucrania. Incline su rostro y únase conmigo unánime ahí en silencio, en oración. Padre Santo que moras en los cielos y en todo lugar, hágase tu voluntad tanto en el cielo como en la tierra, porque tu voluntad, Señor, es buena, es perfecta, es agradable. Gracias porque eres bueno en gran manera. El día de hoy, Señor, nuestro clamor, pero antes de clamar, Padre, si en algo te hemos fallado, sea de hecho, de pensamiento, perdona nuestras iniquidades, porque reconocemos que eres un Dios santo, un Dios fuerte, temible, que mereces la gloria, que mereces la reverencia nuestra, Señor. Y nos presentamos delante de Jesucristo, orando por Ucrania, especialmente por la iglesia de Cristo. Estos siervos que les tocó estar en esos lugares, pero tú cuidas a tu iglesia. Oramos por la paz porque eres un Dios de paz, pero oramos conforme a tu voluntad, porque tu voluntad siempre va a ser buena. Y gracias porque nunca nos has dejado y nunca nos dejarás. Con tu creación eres paciente para que procedan al arrepentimiento y un día partan, siendo parte de la iglesia, a tu presencia. Gracias por la esperanza viva que tenemos, que sea que vivamos o muéramos, un día seremos arrebatados en las nubes por tu gloria. Guarda a estas naciones y trae entendimiento conforme a tu voluntad. En Cristo Jesús. Amén. Así puestos de pie, vamos a la carta, al libro de Éxodos, este libro, el segundo libro de la palabra de Dios, Éxodos capítulo 4. El día de hoy terminamos el capítulo 4, versículos 24 al 31. Me sigue ahí con su vista y expresa la palabra de Dios el día de hoy, desde el versículo 24 al 31. Aconteció en el camino que en una posada Jehová salió al encuentro y quiso matarlo. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies diciendo: a la verdad tú me eres un esposo de sangre. Así le dejó luego ir. Y ella dijo: esposo de sangre a causa de la circuncisión. 27. Y Jehová dijo a Aarón: ve a recibir a Moisés al desierto. Y él fue y lo encontró en el monte de Dios y le besó. 28. Entonces contó Moisés a Aarón todas las palabras de Jehová que le enviaba y todas las señales que le había dado. Y fueron Moisés y Aarón y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel. Y habló Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés, e hizo señales delante de los ojos del pueblo. 31. Y el pueblo creyó, y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel, que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Padre, gracias porque reconocemos que tú en cada momento estás atento de tus hijos, de tu iglesia, Padre. Pero tú quieres que hagamos tu voluntad, que vivamos bajo obediencia, Señor. Porque vivir bajo obediencia, vivir bajo tu voluntad es bendición para nosotros. Y sobre todo te agradamos a ti, Padre. Ahora ayúdanos a comprender, seas tu Espíritu Santo guiando esta predicación, Padre, donde los expertos consideran que estos 3 primeros versículos son de los más difíciles de interpretar en la palabra de Dios, pero confiamos en tu guianza, en tu palabra y en el poder del Espíritu Santo. Y en Cristo Jesús te pedimos todo. Amén. Se pueden sentar. Nosotros conocemos el carácter de Dios porque está estipulado en su palabra. Usted y yo conocemos el carácter de Dios, que indudablemente Dios es amor, es parte de su carácter, pero también parte del carácter de Dios es que Dios es santo y parte de su carácter es que Dios es justo. Entonces, a través de la vida hemos escuchado muchas predicaciones del amor. Del amor hemos escuchado muchas predicaciones, porque el amor está plasmado en muchas partes de la palabra de Dios. Con amor eterno te he amado, de tal manera amó Dios al mundo. ¿Quién nos separará del amor de Dios? Tan alto, tan ancho el amor de Dios. La primera carta a los Corintios capítulo 13, una poesía al amor. Entonces el amor de Dios está estipulado en la palabra. Pero déjeme decirle que también la justicia de Dios, el carácter justo de Dios está estipulado en su palabra. Entonces, por consiguiente, también tenemos que escuchar del carácter justo de Dios. Y cuando hablamos del carácter justo de Dios, estamos hablando de su justicia. Y cuando la justicia de Dios viene, estamos hablando de equidad.
Es un término legal, la equidad. Y equidad simplemente, mi querido hermano, que estás el día de hoy aquí en este santuario, a través de las líneas de las redes sociales, la equidad simplemente se define así: dar a cada quien lo que le corresponde. Bíblicamente, todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Gálatas dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre siembre, eso va a cosechar, sea bueno o sea malo. Dios, en su equidad, en su justicia, si hiciste algo bueno, Dios te va a bendecir indudablemente, porque así lo dice la palabra de Dios. Mas sin embargo, dentro de la justicia de Dios, si nosotros desobedecemos a Dios 1, 2, 3 y tratamos y vivimos con ese pecado por omisión o negligencia, tenga la seguridad que la justicia de Dios revelada en su ira santa va a venir. ¿Por qué le estoy tocando este punto? Porque el profeta de Dios llamado Moisés, que nunca se levantó profeta como Dios, quien vio la gloria de Dios cara a cara, imagínense la bendición que tuvo Moisés, ver la gloria de Dios cara a cara, pero también se estaba encontrando con la ira de Dios cara a cara. ¡Wow! Por eso estoy hablando de la justicia de Dios. Moisés se encontró cara a cara con la justicia de Dios, y esta justicia de Dios casi le quita la vida. ¡Wow! Por eso vemos que es uno de los pasajes más interesantes dentro de la palabra de Dios, y algunos dicen que los más difíciles de interpretar dentro de la palabra de Dios. Entonces vemos que Moisés, así como vio la gloria de Dios cara a cara, también se topó con la ira de Dios cara a cara, y esto estuvo a punto de morirle, de darle muerte. Versículo 24 dice la palabra de Dios de esta manera: y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo, dice la palabra de Dios. O sea, ya vemos la historia. Moisés ya iba rumbo a Egipto, primero a ver a su hermano, va en una posada, o sea, estaba ya descansando, y Jehová, el Dios de los ejércitos, le sale en camino. Nuestro Dios, déjame decirte que es un Dios que cuando expresa algo, cuando dice algo, lo va a cumplir, Dios no crea que cuando dice algo, ay, ¿sabes qué? Como que déjame pensarlo, déjame orarlo. No. Tú y yo tenemos que orarlo, porque nosotros somos imperfectos y tenemos que buscar el rostro de Dios. Pero Dios no. Dios, cuando expresa algo, tenga la seguridad que lo va a cumplir. Como dice Números capítulo 23, versículo 19. Dios no es hombre. Dice la palabra de Dios en Números 23, 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Ese es Dios. Dios no es hombre para que te dé una mentira y no, pues ya mintió. O hijo de hombre para que se arrepienta. Ese es Dios. Cuando Dios dice algo, lo va a cumplir. Esto lo llevó a Dios a comprometerse con el ser humano. Sígame para poderme explicar en este texto, que es un poco difícil de interpretar. Dios se compromete con el ser humano a través de pactos. A través de pactos Dios se compromete con el ser humano que así va a ser. ¿Qué es un pacto? Tratado o acuerdo entre personas o entidades en el que se obligan a cumplir alguna cosa. Este es un pacto entre Dios y la gente. Dios no está obligado a cumplirnos nada. Y Dios no hace un pacto porque Él se va a arrepentir. Dios lo hace y lo hacía porque nos conoce. Que nosotros somos hombres de duda, que somos hombres de temor, que podemos ser como la ola del mar que dice Santiago, que podemos ser hombres de doble ánimo, inconstante en todos nuestros caminos. Y aquel que es así no va a recibir nada. Es como la ola del mar que es arrojado para acá y para allá. Por eso es que Dios estableció pactos para que el hombre, te comprometes conmigo y tienes que cumplir mi voluntad. Y lo vemos a través de la Escritura. Vemos el pacto abránico del cual vamos a estar hablando. Conocemos del pacto davídico. Y ahora, pastor, dentro de la iglesia de Cristo, ¿tenemos un pacto? Claro que sí. Y lo repetimos cada primer domingo del mes. El nuevo pacto, expresó Jesucristo. Este es mi nuevo pacto en la sangre. Entonces vemos que Dios con su pueblo Israel había establecido pactos. Y uno de esos es el pacto abránico. Y por eso dice la palabra de Dios, aconteció en el camino. Esto es uno de los puntos que el día de hoy vamos a tratar. Cómo Moisés, Dios le sale al encuentro y está a punto de quitarle la vida. El mismo Dios todopoderoso.
Estaba a punto de matar a Moisés. ¿Cómo está eso, pastor? Si Dios tratando con Moisés en el libro albedrío que tiene Moisés y no quería llevar a cabo la misión y la visión de la iglesia. Y Dios le dice, mira Moisés, yo voy contigo, esto se va por señal. Y Moisés, ay Señor, y no quería. Y ahora que Moisés dijo que sí, estuviste a punto de matarlo. O sea, cómo nuestra historia da un cambio radical, ¿no? Cuando yo estoy estudiando el pasaje. Que Moisés ya dice, ok, Señor, estoy de acuerdo, voy. Y dice que estaba en una posada y Dios estuvo a punto de darle muerte a Moisés. ¿Acaso no era Dios quien le dijo, mira Moisés, avanza hacia Egipto porque los que buscaban matarte han muerto, no te debes de cuidar las espaldas? ¿Acaso no era Dios quien había dicho eso? Y ahora nos encontramos ahí, en el pasaje, que Dios le sale al encuentro, estuvo a punto de matarlo. ¿Qué es lo que está pasando en nuestro texto? Estudiaba y investigaba, y dicen unos expertos que estos 3 versículos, 24, 25, 26, son los más difíciles de interpretar en la palabra de Dios. Wow. O sea, porque nuestra historia cambia radicalmente, ¿verdad? De interpretar. La escritura se interpreta ella misma. Claro que tenemos que ser diligentes en prepararnos, escudriñar. Hay 2 tipos de conocimiento que he dicho. Hay uno que adquieres con la diligencia, con el cuidado, con el esmero de ir, hablando de teología, de ir a un seminario. Recuerdo cuando mi pastor, le digo, pastor, Dios me está llamando. Wow. David me dice, ¿estás preparado? ¿Has estudiado aquí en el seminario de la iglesia? Y vamos Le digo, no, pastor. Voy a un seminario formal a prepararme a estudiar. Y aún cuando iba a graduar, agarro una biblioteca electrónica con más de 600 comentarios. Imagínense, yo no puedo cargar todo eso, pero ahí en la computadora están. Y recuerdo que en una ocasión ya había graduado y iba con unos libros para prepararme. Y me dice una persona, ¿sigues estudiando? Digo, sí. Iba a visitar a un profesor y le digo, me preguntan que sigo estudiando. Les hubieras contestado, toda la vida tengo que seguir preparándome. ¿Y sabe para qué hice eso? Por agradar a Dios. Imagínese si el ingeniero se prepara, si el arquitecto se prepara. ¿Usted cree que el siervo de Dios que va a servir al Rey de Reyes y Señor de Señores no se debe de preparar? En primer lugar para honrar a Dios y en segundo lugar para honrarlos a ustedes que han creído en el llamado que Dios me ha dado. Entonces vemos que este pasaje, Dios le sale al encuentro, Dios que había tratado con Moisés y que Moisés no quería ir a cumplir la misión, y que le dice Dios, ya no te debes de cuidar las espaldas porque tus enemigos han muerto, los que procuraron matarte han muerto, entonces estás libre. ¿Y cómo podemos comprender entonces estos pasajes que Dios le sale en camino y le estuvo a punto de dar muerte? Pero vayamos a nuestro texto, la palabra de Dios se interpreta a ella sola. Tenemos que aprender eso, que la interpretación de la palabra la encontramos en su texto y en su contexto. Lo que está atrás y adelante y toda la palabra de Dios es el contexto de un pasaje. Entonces, ¿qué es lo que estaba pasando? Punto número 1. Dios le quería dar a Moisés porque Moisés llevaba sobre sus hombros un pecado de omisión. Wow, pastor. Y lo vemos en los siguientes versículos. Cuando Dios sale a su encuentro, no crea que Dios quiere desfallecer a su siervo nomás porque Dios es malo. Dios es bueno y bueno en gran manera, pero Dios es santo, santo, santo. Y Moisés había cargado sobre sus hombros por varios años un pecado de omisión. Había sido negligente. Siempre he dicho cuando predico que los pecados de acción son los más notables y son los más fáciles muchas veces de juzgar, de ver. Oh, mira, ya te diste cuenta, cayó en la tendencia del alcohol, ahí anda, pues se mete por allá y lo vemos que ha perdido hasta el juicio. Ya lo viste, mira, cayó en la tendencia de la drogadicción, de la inmoralidad. O sea, son pecados de acción. Pero ¿qué con los pecados de omisión? ¿Acaso no dice la carta de Santiago en el capítulo número 4, versículo 17, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado? Dios encontró a Moisés y si Moisés y su esposa no actuaban, Dios había dejado hasta allá a su siervo, y no solamente él, a su hijo. Y voy a explicar qué pecado de omisión había
cometido Moisés. Por eso empecé hablando de los pactos. Hay un pacto que se llama el pacto abránico. Y dentro del pacto abránico, Dios le mandó a Abraham, al padre de la fe, que como señal en la carne iba a estar la circuncisión de cada varoncito. A los 8 días le indica Dios al padre de la fe, al patriarca Abraham, pon atención, porque de ti depende la bendición a tu familia y a las futuras generaciones. ¡Wow! ¿Se da cuenta? Capítulo 17 del libro de Génesis se establece el pacto abránico. Y en los versículos 10 y 12 se habla específicamente de la circuncisión. ¿Qué es la circuncisión? Simplemente es el procedimiento, una minicirugía, una microcirugía que se le hace al varoncito en su parte íntima. Se le corta ahí. Es esa microcirugía. Dios no hace nada porque se le ocurrió. Actualmente los especialistas en eso, en ciencia, en medicina, dicen que eso es muy bueno para el varoncito, es higiénico. Entonces Dios le dice, mira, Moisés, después de ti, cada varón judío y tanto comprado que viva en tu casa será circuncidado al 8º día. Y esto va a servir de señal como nuestro pacto entre Israel y yo, dice el Señor Todopoderoso. No dice así en Génesis, pero yo estoy diciendo eso porque así habló el Señor Todopoderoso. Y a Moisés como que se le había olvidado circuncidar a sus hijos. ¡Wow! O es que hablamos del amor de Dios. Y tenga la seguridad que el amor de Dios es como lo establece la palabra. Tan alto, tan ancho que no puedo estar fuera de él. Pero también tenemos un Dios justo. Y Moisés llevaba sobre sus hombros el pecado de omisión de no haber circuncidado a sus hijos. Se piensa que eran 2. Me encanta porque cuando estudiamos la palabra de Dios y a veces nos reunimos o seguimos platicando, aprendemos de la palabra de Dios. Alguien me comentaba, oye, donde subió Moisés a su familia debió haber sido un burrote, porque subió a la esposa y a todos los hijos, pero no, tenía 2. Entonces, pues sí, era un burro mediano. Y aprendíamos que la vara de Dios, o sea, no era cualquier vara, dice la palabra, la vara de Dios. Por eso uno de los puntos les dije, nunca dejes atrás lo que Dios te ha dado. Esa vara era la vara de Dios, no era cualquier vara. Entonces, vamos aprendiendo. Moisés ya iba con el burro, no era el burrito samanero, era otro burro del año. Camino. Y Dios le salió al encuentro porque Moisés, los siguientes textos nos van a dar claridad que no había circuncidado a sus hijos. Entonces Dios había establecido, usted puede leer todo el pacto abránico en el capítulo 17 de Génesis, se lo dejo ahí de tarea en su casa y va a ver en los versículos 10 y 12 que Dios le dijo, tienes que circuncidar, esto es una señal. Dios requería la circuncisión, óigame bien, como una forma de señal de obediencia en todos los aspectos. Y el buen Moisés ya iba a cumplir la misión y la visión de Dios, el propósito, y llevaba el pecado de omisión en sus hombres. Punto número 2, Moisés enfrentando las consecuencias de su pecado. A veces pensamos que nunca van a llegar las consecuencias de nuestros pecados. Déjeme decirle que Dios es grande en misericordia y muchas veces no van a llegar porque en verdad usted se arrepiente y Dios es fiel y justo para limpiarnos y perdonarnos de toda maldad. Pero si nosotros decidimos seguir constantemente, van a venir las consecuencias. Entonces aquí Moisés enfrentando las consecuencias de su pecado. Había cargado con ese pecado. No era el hijo, era el padre. Era el padre que a los 8 días de nacido al varoncito lo tenía que circuncidar. Segundo punto, Moisés enfrentando las consecuencias de su pecado de omisión por no haber circuncidado a su hijo en el 8º día. 2 puntos, ¿por qué pensamos que Moisés no lo hizo? O sea, ¿por qué Moisés no llevó a cabo ese símbolo
Porque es un símbolo tremendo, mis queridos hermanos. Cuando hablamos de sangre, la palabra de Dios establece: no tomarás la sangre de los animales, no beberás, no comerás de ella, porque es la vida, dice la palabra de Dios. La vida del ser humano está en la sangre que fluye por todo nuestro cuerpo. Entonces, la sangre tiene un significado tan grande. Sin derramamiento de sangre, quiero explicarme bien para que usted me pueda comprender. Sin derramamiento de sangre no había perdón de pecados, no había redención, no había salvación, no había justificación, no había propiciación. Entonces, miramos que todo el Antiguo Testamento era de lo que iba a venir en Cristo. Entonces, ¿por qué Moisés no lo había hecho si era una señal del pacto de Dios con el pueblo de Israel? Punto número 1. ¿Por qué Moisés no lo había hecho? Recordemos que Moisés crece por 40 años en la casa del faraón. 40 años creciendo en la casa del faraón y 40 años en el desierto. Y pensaba que por eso no debía de aplicar los mandamientos que Dios le había dado a su padre llamado Abraham, al patriarca, al primer patriarca. Y después siguió Isaac, después siguió Jacob, que se le cambia por Israel. Entonces 40 años con el faraón ahí, Moisés y todo, pues de la clase social del faraón. Y dice Dios: no se te olvide que tú eres judío, tú eres israelita, tú eres hebreo, eres semita, eres de mi pueblo. Y 40 años pastoreando los chivos, y se casa con Séfora. ¿Y sabe quién era Séfora? Séfora no era una judía. Séfora no era una hebrea. Séfora era una madianita. Entonces, Moisés estaba pagando las consecuencias de casarse en un yugo desigual. Que la esposa, pues, ¿cómo vas a circuncidar eso, no? La importancia de casarse en yugo desigual. El matrimonio, el santo matrimonio es una bendición de Dios tremenda, única, excelsa, porque Dios lo manda. Pero cuando lo hacemos fuera del orden de Dios, muchas veces vamos a tener que lidiar con ciertas consecuencias. Es que una mente solita a veces se anda volviendo loca, imagínense. Hey, what's going on with me? Pablo le dice a Timoteo: ten cuidado de ti mismo. Okay. Vive bajo la sombra de Dios. Ya un matrimonio debe caminar unánimes. Entonces Séfora era madianita. Séfora iba a aprender a la mala que ella era la que debería seguir a Moisés y no Moisés a ella. A veces por no lidiar con los pequeños problemas se hacen unos problemas tan grandes. Ay, no, prefiero estar viendo pues mi programa favorito, dice Moisés. Ay, no, pues mejor veo un partido, en vez de lidiar y decirle a Séfora: tú tienes que seguirme y tienes que seguir a mi Dios. Interesante, o sea, vemos que Moisés está pagando las consecuencias y vamos a ver cómo responde la amada de Moisés llamada Séfora. Versículo número 25 dice la palabra de Dios de esta: aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió el camino. 25. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies, diciendo: a la verdad tú eres mi esposo de sangre. Mis queridos hermanos, hay una frase que dice: no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Entonces Séfora ya lo habían propuesto, dejado, no habían sido obedientes a los mandamientos, a las ordenanzas de Dios, y Moisés no podía levantarse a hacer esa microcirugía a su hijo. Estaba a punto de morir, estaba postrado en cama, ahí lo tenía Jehová. Entonces tuvo que reaccionar la esposa: no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, y obedecer a Dios debería ser hoy. Señor, no me dejes caer en tentación, líbrame del mal, ayúdame a hacer tu voluntad en todo lo que haga. Dice la palabra de Dios que Séfora se levanta y lo va a hacer. Esto nos lleva a nuestro punto número 3. Corrige tu camino con Dios. Ay, pastor, ¿y qué hago? Corrige tu camino. Tal vez mañana sea muy tarde.
Imagínese que Séfora todavía le hubiera dicho a Moisés, no, pues espera, déjate, pues soy madianita y pues mis hijos deben de vivir conforme a las costumbres madianitas y no conforme a las costumbres judías. Bendito sea Dios que Séfora aprendió a seguir al Dios de Moisés. Y tuvo que aprender que son una sola carne. Y que tuvo que aprender que Dios le dijo a Eva, tu deseo será para tu marido. Y ese texto no habla de un deseo pasional, habla que sigue a tu esposo, sométete a tu esposo. Pero es que es un barbaján, ora por él. Y que se tope con Jesucristo, a ver cómo le va. Tú no lo puedes hacer, pero sí tienes una herramienta poderosa que es la oración delante de Dios. Señor, aún decirle, ten misericordia, porque donde te caigan las manos, lo vas a poner como Moisés. Tremendo. Tercer punto, corrige tu caminar con Dios. Séfora se levanta y dice la palabra, porque Moisés no se podía levantar, estaba a punto de morir. Dice la palabra que se le salió al encuentro a darle muerte, el Dios todopoderoso a su siervo. Y Dios bien preocupado, ay, ya me quedé sin siervo, ¿quién va a ir a Egipto? No, Dios no es así. Por su gracia nos utiliza. Dice la palabra de Dios que Séfora agarra un pedernal. ¿Qué es un pedernal? Cosa grande, dura, que es de cuarzo. El cuarzo, investigaba que el cuarzo es tan duro que aún puede rayar el acero. Imagínese. O sea, que era como un cuchillo de cuarzo, que el cuarzo es capaz de rayar el acero. Y afilado, y con eso lleva el procedimiento de la circuncisión con su hijo. Dice y expresa la palabra de Dios. Entonces, corrige tu camino con Dios. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Imagínese Débora todavía poniendo en tela de juicio la ordenanza que Dios estaba mandando. Es que aquí no hay excusa. O sea, tal vez, Moisés vivió 40 años en el palacio, 40 años en el desierto, su esposa era madianita. No había excusa. Ellos sabían que tenían que circuncidar a sus hijos. Y no obedecer a Dios. No obedecer a Dios trae consecuencias. Yo voy de acuerdo que te equivoques, que tropieces, pero no como dice la canción, me tropecé de nuevo con la misma piedra. Y ahí voy, y de nuevo con la misma piedra. No. Y Moisés no se había tropezado, sino que en sus hombros iba cargando ese pecado, como que iba a ser la obra de Dios. Y dice, no, pues está bien, o sea. No estoy obedeciendo la señal del pacto que hizo con el padre Abraham. Pero bendito sea Dios que la esposa se levanta y corrige. Dice la palabra de Dios en este mismo versículo 25. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y tomó el prepucio de su hijo y le echó a sus pies diciendo, a la verdad tú me eres esposo de sangre. Cuando dice la palabra de Dios que Séfora hace esta pequeña cirugía con su hijo y la arroja, le toca en los pies con la sangre, era un símbolo que como Moisés no lo pudo hacer, era un símbolo como que si Moisés había llevado a cabo la circuncisión. Con la sangre de la circuncisión le toca los pies. Señor, ahí está. Fue tu hijo, fue tu siervo quien llevó a cabo el hecho. Y al final del versículo le dice Séfora, esposo de sangre me eres ahora. Esto conlleva que con esto se había redimido, se había restablecido la comunión de Dios con Moisés. La importancia de la sangre, mis hermanos. Sin derramamiento de sangre, estipula la palabra, no había perdón de pecados. No había. Y el justo muriendo por los injustos, el que no conoció pecado, se hizo pecado por nosotros, muriendo y derramando su sangre bendita en la cruz del Calvario. Al cumplir la condición del pacto de Dios, Moisés con Israel estaba avanzando. Iba a avanzar efectivamente para llevar la misión y la visión, el propósito que Dios le había dado.
Mis hermanos, nosotros para avanzar en nuestra vida, en nuestra área, en nuestra iglesia, tenemos que entregarnos a Dios y decirle, Señor, aquí estamos. ¿Qué quieres de nosotros? De esa manera Moisés iba a avanzar. En el Antiguo Testamento, el no circuncidar a un hijo era perderse la bendición, tanto el padre como la familia. ¡Wow! O sea, no solamente el padre que no llevaba a los 8 días que había nacido su varoncito, esta microceología, se perdía la bendición, sino que dice la palabra de Dios que su familia también. La responsabilidad del varón. Tremendo. ¿Sabe qué iba a aprender también Moisés? Que era más peligroso enfrentarse con Dios, aquel Dios que le habló en la zarza ardiente, que con el mismo faraón. Imagínense, Moisés no quería ir porque le tenía miedo al faraón, pero estuvo a punto de morir por no obedecer a Dios. Y nosotros a veces como hijos de Dios les tenemos más miedo a nuestros faraones que al Dios de los cielos. ¿Cuáles son nuestros faraones? Tal vez el gobierno, tal vez ese reto que tengo en la vida. No sé cuál sea tu temor, pero tienes más miedo a tus faraones que al Dios Todopoderoso. Pero Moisés iba a aprender que era más peligroso, más duro, no obedecer a Dios que enfrentarse con el faraón. Y siempre recordemos que la bendición de Dios, el orden de nuestra familia va a venir a través de nosotros como varones. Y no estoy diciendo que la ayuda idónea no es, claro que sí. La ayuda idónea es algo único. La ayuda idónea, usted no va a encontrar en la palabra de Dios, una poesía para el hombre, pero sí la encuentra para la mujer. Mujer virtuosa, dice la palabra, ¿quién? ¿Quién la hallará? Su estima sobrepasa el valor de las piedras preciosas. Y ahí se avienta Dios en un poema, inspirando a Salomón o quien lo escribió, inspirando lo que es la mujer virtuosa, vaso frágil. Pero al varón le dice, hey, cuídala, trátala como vaso frágil, para que tus oraciones no se queden en el techo. Por eso es que la mujer, como Séfora, debe de aprender que debe de seguir a ese hombre y orar por él, porque tiene una responsabilidad tremenda. A través de él, Dios puede dejar de bendecir a sus generaciones, o Dios puede bendecir a sus hijos y aún sus futuras generaciones. Versículo 26, dice la palabra de Dios que así pues lo dejó ir. Así le dejó luego ir, y ella dijo, esposa de sangre a causa de la circuncisión. Vemos que la obediencia, cuando nosotros obedecemos a Dios, a veces vamos a ver una respuesta inmediata. O sea, empezamos a obedecer a Dios y empezamos a ver su gracia, su poder, su magnificencia. Muchas veces no, muchas veces podemos obedecer a Dios y más adelante vamos a cosechar. Pero muchas veces el obedecer a Dios vemos una respuesta de Dios inmediatamente. Aquí Dios restaura a Moisés. Ya no está en cama, se levanta, su hijo está bien. Y dice la palabra de Dios que Dios lo deja ir. Y no solamente lo deja ir, no le quita la bendición, la responsabilidad, el privilegio de cumplir su misión. Pues es que, mis hermanos, ser parte del reino de Dios, cumplir una misión de parte de Dios, una visión, es el privilegio y la bendición más grande que puedes tener. Un día tarde o temprano, pero más temprano que tarde nos vamos a ir. Y lo único que te vas a llevar, dice la palabra, a hacer tesoros en los cielos. Entonces Dios no le quita la bendición a Moisés. Bueno es Dios. ¿Usted ha escuchado que a veces la oportunidad se presenta una sola vez, que no la dejes ir? Pero Dios es tan bueno que Dios sí es un Dios de segundas oportunidades. Aquí Dios le podía decir a Moisés, te mueres por tu pecado de omisión, de negligencia, desobediencia total. Mira cuántos años lleva tu hijo y sin haber sido circuncidado, sin cumplir parte del pacto abránico que le di a tu descendencia y que nunca los dejaría. Y tú desobedeciendo, Moisés. Pero no. Al corregir el camino, Dios perdona. Dios perdona y deja ir a Moisés a cumplir la misión. Cuando hay un arrepentimiento genuino,
tenga la seguridad que Dios es un Dios de segundas oportunidades. Muchas veces las consecuencias van a quedar. Muchas veces, óigame bien, muchas veces las consecuencias de nuestros errores, nuestros pecados pueden quedar. Pero cuando usted se pone a cuentas con Dios y un corazón contrito y humillado, jamás, dice su palabra, despreciará a Dios. Otra cosa son las consecuencias. Pero aquí el perdón de Dios queda sobre él y le da una segunda oportunidad. Versículos 27 y 28 dice la palabra de Dios de esta manera. Y Jehová dijo a Aarón: ve a recibir a Moisés al desierto. Y él fue, lo encontró en el monte de Dios y le besó. Entonces contó Moisés a Aarón todas las palabras que Jehová le había, todas las palabras de Jehová que le enviaba y todas las señales que le había dado. Después de un contratiempo regresamos a nuestra historia. Ya tenemos un contratiempo que Dios le salió al encuentro y le iba a dar muerte a Moisés. Pero dice la palabra de Dios que regresamos a nuestra historia. Cuarto punto, se confirma. En el cuarto punto encontramos, se confirma lo que Dios le había dicho a Moisés. ¡Wow! Ese es Dios. Dios le había dicho en los versículos 14 y 17, yo conozco a tu hermano Aarón. Tú piensas que yo no conozco a tu hermano Aarón. Yo sé quién es tu hermano Aarón. Él sabe hablar, es de facilidad de palabra. Cuando él te vea se va a gozar. O sea, wow, mis hermanos, ese es el Dios que le servimos. Y ahora nos cuenta el texto que se encuentran en el monte de Dios, en el monte Oret. Ahí se encuentra Aarón y se llena de alegría y le da un beso. Se confirma lo que Dios le había dicho. Tu hermano va a estar contigo, Aarón. Y Moisés procede a contarle, ¿sabes qué? Mira, el Dios de nuestros padres, de Abraham, Isaac y Jacob, se me apareció en el desierto de Madián, en la zarza ardiente, y nos ha dado una misión, nos ha dado una visión, un propósito. Es hora que Israel camine y salga del yugo de esclavitud de los egipcios. Mis hermanos, se puede ver el texto como que fuera fácil, pero imagínense, sea como sea, los judíos, los hebreos ahí, aunque no los trataban bien los egipcios, pues tenían su casa, tenían que comer, tenían al ver y decirle, hey, vamos a salir, pero ¿a dónde vamos? ¿Cuál es nuestro futuro? Hay que tener fe. Pero pues es que aquí al menos ya tengo mi techo, tengo mis animalitos, aunque me ponen a trabajar de sol a sol, pero pues aquí están mis hijos, aquí comemos. Y que llegue alguien y te diga, no, pues es que dice Dios que nos vamos. ¿Y cómo? O sea, era válido para que Moisés, pero aquí vemos que Dios le dice, mira, los primeros pasos, tu hermano va a salir y va a estar contento. Y tú enseñas las señales. Moisés debería de aprender que tenía que depender totalmente de Dios, igual nosotros. ¿En quién ponemos nuestra confianza nosotros? ¿En nuestro mejor amigo? ¿En un buen consejero? ¿En el gobierno? ¿O en el Dios que conoce el pasado, presente y futuro? Como Dios se lo había dicho, yo conozco a tu hermano Aarón. ¿Quién crees que soy, Moisés? Soy el Dios eterno. Con esto no estoy diciendo que no confiemos en nuestro semejante, en nuestro prójimo, pero el único que es fiel y es leal al 100% y conoce el camino perfectamente y te dice, dale por acá, es Dios. Por eso le estaba diciendo a Moisés. Y así aconteció. Versículos 29 al 31 expresa la palabra de Dios de esta manera. 29 al 31. Y fueron Moisés y Aarón, reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel. Y habló Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés, e hizo señales delante de los ojos del pueblo. Y el pueblo creyó. Y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel, que habían visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Ya vemos que aquí los hermanos, tanto Moisés con Aarón, agarran camino a testiguar, a decirle al pueblo, tanto los ancianos, aquellos jerarcas del pueblo de la nación de Israel, a decirle lo que había pasado. Iban a autenticar la comisión que Dios les había dado, o sea, iban a hacerlo de una manera formal, evidente. Dice, Dios nos ha visitado. Y tenían que hablar con el pueblo y con los ancianos. Y aquí vemos que Aarón empieza a cumplir su función. Dice la palabra de Dios que Aarón habló
¿Qué le decía Dios a Moisés? Es que yo no soy fácil de palabra. No es que, que fuera tartamudo, que él se sentía que no era elocuente para hablar. Dice, ok, pues dale con Aarón. Y Aarón llega y les dice, ¿saben qué? Miren, aquí viene Moisés. Dice Moisés, explica que el Dios de nuestros padres, aquí está la vara. Imagínense con esas evidencias, aventando la vara, convirtiéndose en culebra, metiendo su mano, saliendo esa mano leprosa, volviéndola a meter. Sale sana, una enfermedad que no tenía cura. Dice la palabra de Dios, mire de nuevo el verbo que aparece, el verbo creer. Creyeron. Demos gracias a Dios que a muchos de nosotros no nos bastó muchos años para que el Espíritu Santo nos convenciera de pecado, de justicia y de juicio. ¿Verdad? Porque esa es la función del Espíritu Santo, dice la palabra de Dios en el Evangelio de San Juan. Que cuando nosotros nos damos cuenta de nuestra bajeza, nos damos cuenta que somos pecadores y el Espíritu Santo nos empieza a convencer, nosotros creemos y aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Pero muchas veces en la vida cristiana no se trata de cómo se empieza como todo en la vida, sino se trata de cómo corres la carrera, cómo la terminas. Las iglesias en el Antiguo Testamento habían empezado bien, pero después Dios le dice, mira, tú esto, pero tengo algo contra ti. ¿Cómo? Te has olvidado de tu primer amor. Entonces aquí vemos que la nación de Israel unánimes, los ancianos, los jerarcas, los expertos en la palabra, junto con todo el pueblo, Aarón y Moisés, dice la palabra de Dios, que creyeron. ¡Ay, qué maravilloso! Entonces todo va a ser color de rosa. Vamos para afuera de Egipto. Vamos a derribar los muros de Jericó y a tomar la tierra prometida. No fue así, mis hermanos. Un recorrido tan corto les costó 40 años. ¿Sabe por qué? Porque al principio creyeron, pero después les faltó la fe. Y lo vamos a ver más adelante. Allá teníamos ¿qué comer? Y el siervo de Dios, imagínense, Dios ya le andaba dando muerte y luego el pueblo, ¡hey! Para eso nos sacaste si allá había tierra para que nos enterraran. Pero aquí encontramos que dice la palabra de Dios que creyeron. Aprendamos esta lección de la Escritura. Mis hermanos, muchos empiezan una carrera, pero son pocos los que la terminan. Y correr nuestra carrera puestos en el autor de nuestra fe y aquel que nos lleva, puestos nuestros ojos en Jesucristo y desechando todo pecado que nos asedia. Aquí veo el maravilloso, digo, qué hermoso texto, unánimes creyeron. ¿Qué pasó? Para que ni en medio camino, sino saliendo, se desanimaran. Aprendamos esta lección. Cualquiera empieza. Bueno, no cualquiera, porque muchos se quedan viviendo de sueños, se quedan soñando, pero muchos empiezan algún proyecto, alguna visión, algo. No todos, pero son pocos los que llegan a medio camino. Y son pocos que a pesar de la adversidad llegan a la meta. Esa es la vida cristiana y esa es la historia del pueblo de Israel. Aquí todos creyeron unánimes, todo iba de color de rosa. Pensaba Moisés que en un momento iba a ser así. Dice la palabra de Dios que se inclinaron y adoraron. ¿Sabe por qué? Porque reconocieron que Dios había visto su aflicción. Antes de terminar, yo me pregunto, ¿en algún momento tú has tomado en tu vida este tiempo y vas caminando en tu vida habitual, en tu vida cristiana, en tu vida laboral, en lo que hagas y vas caminando y te acuerdas que Dios ha visto tu aflicción? ¿Sabes por qué el día de hoy estás aquí? Por la gracia de Dios. ¿Sabes por qué has perseverado hasta aquí? Por la gracia de Dios. Porque aún en tu día de la aflicción, Dios te ha visitado. Dios me ha visitado. Y me ha fortalecido. Solo Dios
conoce lo que vas pasando. Pero has tomado el tiempo para hacer como hizo la nación de Israel. Es bueno, hasta ahí van bien, bendito sea el Señor. Pero Dios nos dejó la escritura para que no cometamos los mismos errores. Ahí van bien. Dice la palabra de Dios que al ver que Dios los visitó, vio su aflicción, ellos se postraron. O sea, esto conlleva y adoraron a Dios. Empezaron a decirle, gracias, Señor. Te acordaste de tu nación, tú no fallas. Incline su rostro ahí donde está. Y vea su vida y recuerde un momento donde Dios vio su aflicción. Y llegó a ti y te dijo, aquí estoy. Todo estará bien conmigo. Y dele gracias, adórele en espíritu y en verdad. Gracias, Señor, porque como familias no nos has dejado, mucho menos como tu cuerpo de Cristo. Si hemos llegado aquí es porque tú has sido fiel. Si hemos llegado aquí es porque tú has sido fiel. Gracias, Señor. Cristo Jesús. Amén. Con esto vamos a terminar. Para obtener la bendición de Dios, no es como la iglesia carismática, no la iglesia de Cristo, porque los carismáticos o la teología de la prosperidad te predican que tú eres el centro de atracción. Te predican que Dios te está tomando fotos y que eres lo más hermoso y que vivas así, que Dios te va a bendecir. No, mis hermanos, la Escritura nos enseña otras cosas. El siervo de Dios estuvo a punto de morir por un pecado de negligencia, de omisión. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, él es pecado. Para obtener la bendición tenemos que vivir en obediencia constante. Y si llegamos a fallar, nunca se te olvide que antes que vayas a descansar, le digas al Padre a través de Jesucristo, perdóname. Tu palabra expresa que tú eres fiel y justo. Si yo confieso mi pecado, tú eres fiel y justo para perdonarme y limpiarme de toda maldad. Porque depende de eso la bendición de Dios. Nadie te puede arrebatar tu salvación, porque está escondida en Cristo Jesús. Pero sí te puedes perder el privilegio y la bendición de muchas cosas que Dios puede hacer en tu vida. En nosotros como iglesia, seguir cumpliendo su misión, su visión. Y que al final del día, cuando Dios nos llame a su presencia, Dios nos diga, en lo poco fuiste fiel. En lo poco fuiste fiel. Sobre lo mucho te pondré. Entra al reposo de tu Señor. Wow. Moisés aprendió que era una bendición, pero era una responsabilidad servir a Dios. Y por no cumplir con parte del pacto abránico de la circuncisión, ¿cómo aplica? La pregunta del día de hoy, ¿cómo aplica esto a la iglesia de Cristo? ¿Qué aplica? ¿Sobre qué pacto estamos? Sencillo, cuando nosotros vamos a la primera carta de Corintios, nos venimos miles de años adelante con el siervo de Dios llamado el apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia de Corintio en el capítulo 11, versículo 25. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa, fíjese lo que expresó Jesucristo, el símbolo del vino que representaba su sangre, dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Wow. Tú no eres de la nación de Israel, eres el olivo injertado ahí, dice Romano. Pero tú y yo estamos sobre el nuevo pacto en la sangre. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Y pregunta el apóstol Pablo, ¿pecaremos para que la gracia sobreabunde? Estamos en el nuevo pacto, el pacto de la gracia por la sangre de Jesucristo. Que cuando el Padre se asoma, ve la obra expiatoria y redentora de Jesucristo a favor de sus hijos. Y por eso el apóstol Pablo le habla a la iglesia, a los santos, te ven tu posición en Cristo Jesús santo.
Bendito sea nuestro Señor. Pero el apóstol apelando, ok, estamos en el nuevo pacto, en la sangre, ¿pecaremos para que la gracia sobreabunde? En ninguna manera. ¿Cómo pues pecaremos aquellos que hemos muerto al pecado? O sea, no es lógico, no es razonable. Siempre vivamos sabiendo que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Si no, pregúntenle a Ananías y a Zafira. En el nuevo pacto, bajo la gracia, por haber mentido al Espíritu Santo, dice la palabra de Dios que cayeron muertos. Dice Dios, yo te amo tanto, pero vive no temiendo al faraón, vive temiéndome a mí, porque yo morí por ti. Oremos. Padre, gracias por la oportunidad de estudiar tu palabra, Señor. Escudriñar este pasaje tan hermoso y profundo que nos dejaste para un aprendizaje de la iglesia de Cristo. Gracias, Señor, porque el día de hoy aprendemos, Padre, que aún los pecados de omisión tenemos que corregir para que tu bendición y tu prosperidad, como le expresaste a Josué, cuando tú hagas esto, obedezcas mis mandamientos, medites en ellos y los pongas por práctica, entonces haré prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre, para honrarte. Y tú que estás a través de las redes sociales y vas a ver este sermón y quieres formar de ese nuevo pacto en la sangre, bajo la administración de Dios, que es a través de Jesucristo, que es la gracia, ven a Dios. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Exprésale estas palabras, porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Y le reconozco que soy pecador. Yo creo hoy que soy pecador, pero también quiero creer y recibir a Jesucristo como mi Señor y Salvador, para que un día me vaya contigo a la eternidad. Padre, gracias por este momento, Padre. Gracias porque tu palabra es viva, es eficaz. Gracias por tu consejo. Gracias por tu consejo, porque ahí vemos el amor profundo que tienes para tu nación Israel y para tu iglesia, la iglesia de Cristo. Y precisamente en Cristo Jesús oramos. Amén. En Primera de Crónicas, capítulo 29, encontramos la transición de cuando el rey David está en sus últimos días como rey de Israel, y se hace la transición entre él y su hijo Salomón. Encontré una lectura bastante interesante. Ya David en sus últimos días, él desde mucho tiempo atrás quería construir el templo, pero Dios le había dicho que no, a ti no te corresponde porque tú has derramado demasiada sangre y ese privilegio le va a tocar a tu hijo. Y en todo ese tiempo, aunque David no iba a construir el templo, él iba buscando los materiales que iba a necesitar para su hijo para cuando fuera a construir. Y ya en sus últimos días de gobierno, él reúne al pueblo y le está comentando de la importancia del templo. Y después que él habla con ellos, él dice, yo he venido procurando madera, piedras, joyas para el templo de Dios, y toda la riqueza que yo tengo, todo el oro y la plata, lo estoy dejando para el templo de Dios. Y dice que después de esta conversación, muchas personas que estaban en esa asamblea voluntariamente dieron su ofrenda para el templo. Luego en el versículo 9 dice, el pueblo estaba muy contento de poder dar voluntariamente sus ofrendas al Señor, y también el rey David se sentía muy feliz. Luego David hace una oración. En esta oración él reconoce que todo lo que nosotros tenemos es del Señor. El Señor es dueño de la grandeza y el poder. Todo lo que existe en esta tierra es de Él. Y ya llegando al versículo 13, él dice, por eso, Dios nuestro, te damos gracias y a tu glorioso nombre tributamos alabanza. Versículo 14 es interesante porque le hace una pregunta retórica y dice, pero ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos darte estas ofrendas voluntarias? Y luego él responde,
En verdad tú eres el dueño de todo y todo lo que te hemos dado de ti lo hemos recibido. Si nosotros venimos a dar las ofrendas diciendo, pero este dinero es mío y yo trabajé mucho y ¿por qué voy a darle esto a Dios? Si nosotros trabajamos es porque Dios ha provisto. Si tenemos la fuerza para trabajar es porque Dios nos las ha dado. Si tenemos la astucia para pensar y hacer un buen trabajo, no es por nosotros, sino por Dios. Y lo que nosotros le damos a Dios no nos pertenece, sino le pertenece a Él. Vamos a estar orando por los diezmos y las ofrendas. Señor Dios Padre, gracias por tu misericordia hacia cada uno de nosotros. Gracias por la salud que nos has dado. Gracias por trabajos, empleo. Gracias por nuestra familia, Señor, y gracias porque siempre nos provees. En este momento venimos delante de ti a darte una pequeña porción de todo lo que nos has dado. Y seguimos orando por las personas en la iglesia a cargo de administrar los recursos para que le dé sabiduría en su uso. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Puesto en pie, vamos a terminar con esta alabanza. Tenemos un Dios poderoso, amén. Vamos a alabarlo. Thank
gracias por tu grandeza, Señor. Gracias por tu amor. Gracias, Señor, porque nos permites estar en tu casa y cada día, Señor, nos enseñas que solo demandas de la obediencia, que seamos fieles a ti, Señor. Ayúdanos esta semana a brillar para ti, a tener una vida fructífera, Señor. Siempre apegada a ti, Señor, que eres el tronco, eres el árbol de la vida, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Estamos despedidos y que tengan buena semana.